dijo, aquí puede ser de todo menos boyera. Dentro de mi carrera he tenido algunos momentos donde he tenido que ocultar mi orientación sexual por miedo al que dirán, por miedo al que no tenga ese desarrollo dentro de la empresa. Y a nivel laboral sí que hubo más disimulo, pero el resultado fue básicamente el mismo, que me dejaron de hablar. Yo soy Marta Abad, soy periodista y abogado, me dedico al periodismo en medios de comunicación y tengo 29 años y soy gay. Hay un informe del año 2020 del Gobierno de España y el Gobierno de Portugal hecho por la Universidad Complutense de Madrid con colaboración de empresas privadas y de universidades que dice que 7 de cada 10 personas en España vuelven cada día al armario en su trabajo. Hola, mi nombre es Isis Varela, tengo 40 años, soy policía nacional y lesbiana. El tema es que me decían, es que si dices que te gustan las mujeres, puede ser un punto negativo a la hora de entrar o no. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? Mi nombre es Nix, me dedico a la terapia, pertenezco a varias de las letras del colectivo, soy trans, intersexual y principalmente lesbiana. Yo empecé a trabajar a los 15 años. Tuve la suerte de que una de mis pasiones era el uso de ordenadores en general y aprender sobre temas web y demás, y entonces me ofrecieron un trabajo en aquel momento, uno pequeñito, online. A los 24 pues había conseguido bastantes cositas. Ya había montado una startup grande. Básicamente había conseguido aparecer en Forbes, había conseguido aparecer en Cubo como unas mentes más, bueno, whatever, me da igual el premio que me dieran. El caso es que tenía una posición en la que a mí me servía mucho para decir, oh mira, qué genial soy, cuánto se me quiere y todo esto, ¿no? Pero realmente era una tapadera de la enorme falta de amor que tenía hacia mí misma, de no ser capaz yo misma, y por aquel entonces, de sentirme, aceptarme tal y como era. Hubo muchas amistades que literalmente me dejaron de hablar. Hubo familiares que me dijeron que me estaba completamente equivocando. Y a nivel laboral sí que hubo más disimulo, pero el resultado fue básicamente el mismo, que me dejaron de hablar y que dejaron de colaborar conmigo. Además, muchas veces se tiende a decir, es que fulanito no sale del armario en el trabajo, como responsabilizando a fulanito de que no quiere salir del armario en el trabajo o de que no quiera compartir con sus compañeros que es gay, bisexual, lesbiana o transexual. Y dices, es que la culpa no es de fulanito. No es de fulanito porque si la sociedad, desde que eres niño, te está diciendo que lo que a ti te pasa está mal, no puedes responsabilizar a esa persona de sentir miedo, miedo, zozobra por salir. Y yo creo que ahí está la cuestión de por qué las personas no salen del armario en el trabajo. Lo que tú estás sintiendo dentro no está mal. Lo que pasa es que muy probablemente si te has metido en ese hoyo de estar todos los días haciendo algo que realmente no quieres, cada vez va a ser más difícil salir, porque cada vez te vas a rodear más y más de situaciones y personas que esperan que hagas justo eso que no quieres. Hola, mi nombre es Ludwig Recoder, soy gay y me dedico a recursos humanos en una compañía multinacional farmacéutica. Dentro de mi carrera he tenido algunos momentos donde he tenido que ocultar mi orientación sexual por miedo al que dirán, por miedo al que no tenga ese desarrollo dentro de la empresa. Pero creo que es un trabajo personal que tenemos que tener todos para sacar tu auténtico yo, porque una vez que sacas esa autenticidad, realmente reflejas el potencial que tienes, las capacidades y las habilidades. Y cuando descubres que hablando desde la emoción, desde tu parte genuina, puedes lograr más cosas debido a que no gastas energía en ocultar algo que no eres. Por ejemplo, yo en mi mesa de trabajo tengo mi banderita, tengo mi rosario y un rey mago. Y un día fueron a quitar, bueno, la quitaron la banderita porque venía un superior. Dije, primera y última vez, no la han vuelto a quitar. Pensaba que si lo exteriorizaba, me podían rechazar por ello. Y me equivoqué.
sobre todo con la gente más cercana, todo lo contrario. Seguimos manteniendo amistad después de 12 años. Mi vida profesional mejoró radicalmente a mejor cuando salí del armario en el trabajo. Descubrí a amigos dentro de la empresa que se preocupaban por mí, que se interesaban por mi vida, pero realmente cambió más a nivel profesional debido a que no tenía que gastar esa energía en ocultar con quién estaba saliendo, qué hacía el fin de semana, con quién me iba de vacaciones, y esa energía la he enfocado o la he estado enfocando en mi profesión y en hacer lo que me gusta. Y además yo creo que es bueno salir del armario porque hay personas que tienen prejuicios, ¿no? Que tienen sesgos hacia la comunidad LGTB+, y cuando te conocen, cuando te escuchan, cuando ven que eres una persona como ellos de carne y hueso, que sientes, que padeces, que tienes que llegar a fin de mes, que tienes preocupaciones, empatizan contigo y se caen mitos y se caen velos y, como dice el refrán, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces yo creo que ser visible, además de ayudarte a ti en lo personal, también sirve para destruir prejuicios y mitos que tradicionalmente han rodeado a la comunidad LGBT+. Porque si tú eres homosexual, gay, estás aquí; si tú eres lesbiana, estás aquí; y si eres transexual, y además si eres transexual, mujer, latina y mayor de 40 años, estás en el averno de la discriminación. Es decir, de hecho, a los datos me remito, las asociaciones LGBT llevan años denunciando que 8 de cada 10 personas transexuales están en paro. ¿Cómo es esto posible, no? O sea, hay una discriminación bastante evidente. Recuerdo cuando, después de haber salido en Forbes, que aparentemente iba a tener un montón de entrevistas y un montón de historias, y yo justo había aprovechado y había salido al público y lo había dicho. Que en ese momento no iba a empezar la transición, pero iba a empezar. Después de eso, silencio. Entonces la situación en la parte de personas trans es muy precaria. Tengo varias amigas que se dedican al trabajo sexual porque literalmente no han encontrado otra forma. Digo, ¿cómo puedo hacer para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación y luchar contra, quieras o no, es un odio hacia el colectivo? Todas las personas que están sufriendo acoso o discriminación dentro de tu puesto de trabajo, pide ayuda a tu departamento de recursos humanos. Si no encuentras ayuda o apoyo en dicho departamento, búscalo fuera de tu organización o de tu empresa, ya que hay muchas organizaciones o institutos que están dispuestos a darte esa ayuda que te está haciendo falta. Actualmente soy afiliada de la asociación LGTBI Pol. Mi inicio en esta asociación vino a raíz de escuchar comentarios, sobre todo contra mujeres transexuales, y yo decía, es que en el siglo en el que estamos no podemos permitir este tipo de comentarios. Entonces, bicheando un poco, encontré la asociación y decidí afiliarme con ellos, dado que se dedican a la lucha contra este tipo de delitos de odio, dar visibilidad hacia otros cuerpos, hacer charlas, y creo que es una función bastante importante dentro de los cuerpos, dar esa visibilidad. Hola, mi nombre es Cristina Gaviria Beltrán. Yo soy artista de profesión y soy directora creativa en MyGWork. MyGWork es una plataforma de inclusión y diversidad para empresas y para instituciones en general, ¿no? También instituciones públicas, instituciones privadas. Y lo que nosotros ofrecemos y lo que queremos hacer es garantizar que las instituciones tengan una agenda de diversidad e inclusión interna y que apliquen todos los derechos que el colectivo merece y tiene que ser representado. Creo que las empresas tienen que tomarse muy en serio el tema de la inclusión del colectivo. Tiene que generar todavía entornos y equipos de trabajo donde no se penalice el ser tú mismo, donde la gente no tenga miedo a lo diferente, donde la gente se sienta libre de ser quien es, libre de expresar lo que quiera. ¿Qué es lo que hacemos cuando una empresa, digamos, no tiene esta agenda interna? Les decimos, les damos las herramientas precisamente para que ustedes puedan educar, sensibilizar, concientizar a
a los y las empleadas, ¿no? Entonces ofrecemos entrenamientos, eventos, talleres de inclusión, tenemos todo tipo de recursos que les ofrecemos a las instituciones para que ellas aboguen genuinamente por la diversidad y la inclusión, que es también lo más importante que queremos hacer, es que no se quede solamente como en un interés, no voy a decir que es superficial, pero sí un poco por encima de la circunstancia, como, ay, sí, nosotros hacemos una fiesta en orgullo, ya somos inclusivos, ¿no? Entonces, por el contrario, es decirles como, está genial, ese es un primer paso, pero tiene que haber primero una representación genuina interna y también tiene que haber políticas internas para que la diversidad siga y la inclusión pues siga creándose realmente. Es más fácil que una persona se quede en tu empresa cuando tienes una cultura empresarial que va acorde a los valores y principios de esa persona que muchas subidas de sueldo, porque muchas subidas de sueldo lo que hacen, te subo el sueldo pero mañana no estoy a gusto contigo y me voy a otra empresa. Si tú no tienes una cultura empresarial que vele por el respeto, la diversidad y que se acorde con los principios de esa persona se va a quedar en tu empresa. No es más porque mis compañeros sepan mi orientación sexual, sino porque yo estoy cómoda conmigo misma, porque yo sé lo que soy y quién soy. Y he optado por no dejar que nadie pise ese terreno. El cambio principal fue de empezar a seguir más y más a mi corazón, de sentirme más acorde a mí misma y de cada vez tener una menor preocupación. No hay mayor diversidad que cuando combinamos diferentes fortalezas y diferentes habilidades. Al final eso es lo importante, no tiene nada que ver tu orientación sexual o tu vida personal, pero qué mejor cuando combinas un ambiente donde puedes juntar ambas realidades, tu parte profesional y tu parte personal, sin ningún tipo de miedo, barrera o temor. Me hace sentir orgullosa de mí misma, de no llevarlo en secreto, sino con toda la normalidad del mundo, y eso me hace sentir más completa.